Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Audio 11, capítulo 2 de la tercera parte. Serio y preocupado, Rachuminchin se levantó al día siguiente antes de las 8. Aquella mañana se encontraba de pronto con nuevas e imprevistas incertidumbres. Jamás se habría imaginado que se despertaría un día en ese estado. Recordaba con todo detalle los acontecimientos de la víspera y era consciente de que le había ocurrido algo fuera de lo común, que había recibido una impresión completamente novedosa para él, que nada se parecía a todas las anteriores. Se daba cuenta al mismo tiempo de que el sueño que había surgido en su cabeza era completamente irrealizable, tanto que se sentía abochornado. Y rápidamente pasó a considerar otras tareas y desafíos más sustanciales que le habían sido legados por aquel maldito día anterior. Su recuerdo más horrible tenía que ver con el hecho de haberse mostrado bajo y miserable, no solo por culpa de su borrachera, sino por haber insultado, movido por unos celos prematuros y estúpidos, delante de una joven y aprovechándose de las circunstancias de ésta a su prometido, sin saber nada de las relaciones y compromisos entre ambos y sin conocer tampoco cabalmente a aquel hombre. ¿Qué derecho tenía a juzgarlo de un modo tan precipitado y reflexivo? ¿Quién le había pedido su parecer? ¿Acaso una criatura como Avdotya Romanovna iba a aceptar casarse con un hombre indigno por dinero? Así pues, alguna cualidad tenía que tener. ¿El alojamiento? ¿Por qué tenía que saber él qué clase de pensión era aquella? Él estaba arreglando la nueva vivienda. ¡Ah, qué despreciable era todo eso! ¿Y qué clase de excusa era esa de que estaba borracho? Un pretexto ridículo que lo envilecía más todavía. En el vino está la verdad y toda la verdad se había puesto de manifiesto. Es decir, toda la inmundicia de su corazón, grosero y envidioso, había salido a relucir. ¿Y hasta qué punto un hombre como él podía permitirse tales sueños? ¿Quién era él? ¿El borracho jactancioso y pendenciero de la noche anterior, al lado de una joven como aquella? ¿En qué cabeza cabe tan cínica y ridícula comparación? Solo de pensarlo, Rachuminchin se ruborizó sin remisión. Y de pronto, como hecho aposta, en ese mismo instante, recordó vivamente cómo les había dicho a aquellas mujeres la noche anterior en las escaleras que la patrona iba a tener celos de Avdotya Romanovna. Eso era ya más de lo que podía soportar. Descargó un puñetazo con todas sus fuerzas en la estufa de la cocina. Se lastimó la mano e hizo saltar un ladrillo. «Evidentemente», murmuró para sí al cabo de un minuto con cierto sentimiento de degradación. «Evidentemente. Todas estas miserias ahora ya no hay quien las disimule, ni quien las repare. No hay que darle más vueltas. Así pues tendré que presentarme en silencio y cumplir con mis obligaciones, también en silencio, y no pedir perdón, y estarme callado. Y bueno, claro, ya no hay nada que hacer». Sin embargo, a la hora de vestirse, examinó su traje con más esmero de lo habitual. Era el único traje que tenía, aunque de haber tenido otro, lo más probable es que tampoco se lo hubiera puesto. Sí, lo más seguro es que no hubiera querido ponérmelo. Pero de todos modos, tampoco podía volverse un cínico y una persona desaliñada. No tenía ningún derecho a ofender los sentimientos ajenos, y menos cuando otras personas tenían necesidad de su ayuda y requerían su presencia. Cepilló con cuidado su traje. Su ropa interior siempre estaba impecable. En ese aspecto era especialmente puntilloso. Aquella mañana se lavó a conciencia. Nastasia le entregó algo de jabón. Le encontró algo de jabón. Se lavó el pelo, el cuello y sobre todo las manos. Pero cuando le tocó decidir si debía afeitarse, Praskovia Pavlovna tenía algunas navajas magníficas heredadas de su difunto marido. La cuestión fue resuelta en un sentido negativo, hasta con cierta acritud. Nada, así me quedo. No vayan a pensar que me he afeitado por... Seguro que lo iban a pensar, de ninguna manera. Y lo peor de todo es que era tan tosco, tan sucio, con aquellos modales tabernarios, y aunque sabía que era una persona decente,
por lo menos hasta cierto punto, tampoco era como para estar orgulloso. Todo el mundo debería ser decente, y más que decente. Y de todos modos, eso no se le olvidaba. Él también había tenido sus cosillas. No exactamente deshonestas, pero en fin. ¿Y qué ideas tenía a veces? Y pretender poner todo eso al lado de Avdotya Romanovna. ¿Ya está bien? ¿Qué demonios? Voy a procurar ser todo lo zafio, grasiento y tabernario que sea capaz, y piensen lo que quieran. Voy a ser todo eso y más. Estaba enfrascado en estos monólogos cuando apareció Zósimov, que había pasado la noche en el salón de Praskovia Pavlovna. Se marchaba ya a casa, y antes de salir quería echarle un vistazo rápido al enfermo. Rachuminchin le comentó que estaba durmiendo como un tronco. Zósimov dio órdenes de que no se le despertara. Prometió volver antes de las 11. Si es que está en casa, añadió. Maldita sea. Si uno no tiene control sobre sus propios pacientes, a ver cómo los cura. ¿Sabes si va a ir él a verlas o si son ellas las que van a venir? Ellas, me imagino, contestó Rachuminchin, que había captado el sentido de la pregunta. Y tratarán, naturalmente, de asuntos familiares. Así que yo me marcho. Tú, como médico, lógicamente, tienes más derechos que yo. Tampoco soy su confesor. Vendré y me iré enseguida. Bastante tengo yo que hacer para encima estar pendiente de ellas. Hay una cosa que me preocupa, le interrumpió Rachuminchin frunciendo el ceño. Ayer estaba tan bebido que me fui de la lengua y por el camino le dije toda clase de tonterías. Entre otras, por cierto, que a ti te preocupa que pueda tener cierta predisposición a la locura. Eso mismo le contaste a las señoras. Ya sé que fue una estupidez, ya lo sé, pero pégame si quieres. ¿Y qué? ¿Lo piensas en serio? Eso es un disparate, hazme caso, que voy a pensarlo en serio. Tú mismo me lo describiste como un monomaníaco cuando me trajiste aquí para reconocerlo. En fin, ayer echamos más leña al fuego. En realidad fuiste tú, con esa historia tuya sobre ese pintor. Menuda conversación, cuando precisamente puede ser eso mismo lo que lo ha trastornado. Ay, si yo hubiera sabido exactamente lo que había ocurrido en aquella comisaría y que un canalla, con sus sospechas, lo había insultado allí. No habría permitido ayer esa conversación, porque esos maníacos hacen un océano de una gota de agua y confunden sus fantasías con la realidad. Creo recordar que fue la historia que me contó anoche Zametov lo que me aclaró buena parte del asunto. Y tanto. Conozco un caso de un hipocondríaco, un hombre de 40 años, que cansado de las burlas que un niño de 8 años le hacía a diario en la mesa, lo degolló. Y aquí lo que tenemos son sus andrajos. Un oficial de policía insolente, una enfermedad que se está incubando y esas sospechas. Todo eso actuando sobre un hipocondríaco exaltado, de una vanidad exacerbada sin parangón. Ahí puede estar el origen de la enfermedad. Pues sí, qué demonios. Por cierto, ese Zametov sin duda es un muchacho encantador, pero ¿no tendría que haber contado todo eso anoche? ¡Qué charlatán! ¿Y a quién se lo contó? ¿A ti y a mí? Y también a Porfiri. ¿Y eso qué más da? Por cierto, ¿tienes alguna influencia sobre esas dos, sobre la madre y la hermana? Convendría que hoy fueran muy prudentes con él. Seguro que les parece bien, respondió Rachuminchin como de mala gana. ¿Y por qué la tiene tomada con ese Luzhin? Es un hombre adinerado y tampoco parece que a ella le desagrade. Y me imagino que están sin Blanca, ¿no? ¿A qué vienen tantas preguntas?, replicó Rachuminchin irritado. ¿Cómo voy a saber yo si están o no están sin Blanca? Pregúntaselo tú y a lo mejor te enteras. Ah, qué idiota te pones a veces. Aún te dura la cogorza de anoche. Hasta la vista. Dale las gracias de mi parte a Praskovia Pavlovna por haberme acogido esta noche. Se ha encerrado en su cuarto y no ha respondido a mi bonjour a través de la puerta. Se ha levantado a las 7. He visto cómo le llevaban por el pasillo el samovar desde la cocina. No he tenido el honor de admirarla en persona.
A las 9 en punto, Rachuminjin se presentó en la pensión de Bakaleyev. Las señoras estaban un buen rato esperándolo con una impaciencia histérica. Se habían levantado a las 7 si no antes. Él hizo su aparición con una cara lúgubre como la noche. Saludó con torpeza y acto seguido se enfadó por su torpeza, consigo mismo, naturalmente. Había errado en sus cálculos. Pulcheria Alexandrovna se abalanzó sobre él, le tomó ambas manos y a punto estuvo de besárselas. Él miró cohibido a Avdotya Romanovna, pero también en ese rostro altivo había en esos momentos tal expresión de gratitud y afecto, un respeto tan hondo, en lugar de las miradas burlonas y el desprecio mal disimulado con los que había temido encontrarse, que se quedó desconcertado. Sin duda, se habría sentido más cómodo si lo hubieran recibido con reproches. Por suerte, ya tenían un tema de conversación y rápidamente se aferró a él. Al escuchar que aún seguía dormido, pero que todo iba bien, Pulcheria Alexandrovna declaró que estaba encantada, porque antes de nada había algo muy importante que tenían que tratar. Siguió una pregunta sobre el té y la correspondiente invitación a tomarlo juntos. Ellas aún no lo habían tomado, esperando a Rachuminjin. Avdotya Romanovna llamó y acudió a su llamada un individuo desaseado y mal vestido, al que se lo pidieron. Finalmente se lo sirvieron, pero tan sucio e impresentable que las señoras se sintieron abochornadas. Rachuminjin empezó a echar pestes del alojamiento, pero, acordándose de Luzhin, prefirió callarse. Se quedó algo turbado y experimentó un gran alivio cuando por fin las preguntas de Pulcheria Alexandrovna empezaron a lloverle sin pausa. Habló 3/4 de hora, interrumpido a cada momento por nuevas preguntas, y pudo transmitirles cuanto sabía, los hechos principales, los más imprescindibles, del último año de vida de Rodion Romanovich, concluyendo con un relato pormenorizado de su enfermedad. Omitió, sin embargo, muchas cosas que había que omitir, entre ellas la escena en la comisaría con todas sus secuelas. Las mujeres escucharon su historia con avidez. No obstante, cuando él pensaba que ya había terminado y que la curiosidad de sus interlocutoras estaba saciada, resultó que para ellas apenas acababa de empezar. Dígame qué piensa usted. Ay, disculpe, todavía no sé cuál es su nombre, preguntó apurada Pulcheria Alexandrovna. Dmitri Prokofich. Pues bien, Dmitri Prokofich, lo que me gustaría saber de verdad es cómo ve él ahora las cosas en general. Quiero decir, entiéndame, bien. No sé si me explico. Me refiero a qué es lo que le gusta y lo que no le gusta. ¿Es siempre tan irritable? Dígame si es posible, cuáles son sus deseos y, por así decir, sus sueños. ¿Qué es lo que más le influye en la actualidad? En una palabra, desearía... ¡Ay, madre! ¿Cómo pretende que responda a todo eso de golpe?, objetó Dunia. ¡Ay, señor! Es que no me esperaba encontrármelo así, Dmitri Prokofich. Eso es algo de lo más natural, contestó este. Yo no tengo madre, pero un tío mío viene todos los años a verme y prácticamente cada vez que me ve no me reconoce, ni siquiera físicamente. Y es un hombre muy inteligente, en fin. En los 3 años que llevan ustedes separados ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Qué quiere que le diga? Hace 1 año y medio que conozco a Rodion. Es un joven taciturno, sombrío, altivo y orgulloso. Últimamente, aunque es posible que ya fuera así hace bastante tiempo, se muestra receloso e hipocondríaco. Es bondadoso y magnánimo. No le gusta revelar sus sentimientos y prefiere tratar a alguien con crueldad antes que abrirle su corazón. A veces, de todos modos, no es ni mucho menos hipocondríaco, sino sencillamente frío e insensible, hasta parecer inhumano. Es como si hubiera en él 2 caracteres opuestos que se fueran alternando. Es terriblemente reservado en ocasiones. Dice que está ocupado, que todo le distrae, pero lo cierto es que se pasa el día acostado sin hacer nada. No es amigo de bromas, y no porque le falte el ingenio, sino porque no quiere perder el tiempo en esas bobadas. Nunca hace caso de lo que le dicen. Jamás le interesa lo mismo que le interesa al resto de la gente en un momento dado.
Tiene un concepto muy elevado de sí mismo. Y la verdad es que no le falta algo de razón. Bueno, ¿qué más? En mi opinión, su llegada va a tener un efecto de lo más saludable. ¡Ay! Quiera Dios que así sea, exclamó Pulgeria Alexandrovna, abrumada por los juicios de Rajuminjin acerca de su Rodia. Rajuminjin se había animado por fin a mirar abiertamente a Avdotya Romanovna. En el curso de la conversación, con cierta frecuencia, le había dirigido miradas furtivas, pero apenas aguantaba un instante y enseguida apartaba los ojos. Avdotya Romanovna tan pronto escuchaba atentamente sentada a la mesa como volvía a levantarse y empezaba a pasear de un lado a otro, como solía, con los brazos cruzados, apretando los labios, haciendo alguna pregunta ocasional sin dejar de andar, pensativa. También ella tenía la costumbre de no prestar atención a lo que le decían. Lucía un vestido oscuro de tela ligera y llevaba al cuello un pañuelo blanco transparente. Rajuminjin no tardó en deducir, fijándose en los múltiples detalles, que la situación de aquellas mujeres era en extremo precaria. Si Avdotya Romanovna hubiese ido engalanada como una reina, seguramente él no se habría sentido intimidado. En cambio, precisamente por la pobreza de su atuendo y por las privaciones que sufría, el corazón de Rajuminjin se llenó de temor y empezó a recelar de cada palabra suya, de cada gesto, lo cual no hacía sino aumentar la timidez de alguien que, ya de por sí, tenía muy escasa confianza en sí mismo. Nos ha contado usted muchas cosas interesantes sobre el carácter de mi hermano, y lo ha hecho de una forma desapasionada. ¿Eso está bien? Yo creía que tenía devoción por él, observó Avdotya Romanovna con una sonrisa. Creo que está usted en lo cierto, y tiene que haber una mujer a su lado, añadió pensativa. Yo no he dicho eso, aunque seguramente tiene usted razón, solo que... ¿Qué? Que no ama a nadie, y es posible que nunca ame a nadie, sentenció Rajuminjin. ¿Quiere decir que es incapaz de amar? ¿Sabe usted, Avdotya Romanovna, que es extraordinariamente parecida a su hermano? En todo. Se le escapó de pronto para su propia sorpresa, pero enseguida, cayendo en la cuenta de todo lo que acababa de decirle sobre su hermano, se sonrojó y se turbó terriblemente. Avdotya Romanovna no pudo evitar reírse al mirarlo. Puede que estéis los dos muy equivocados con Rodia, terció Pulgeria Alexandrovna un tanto ofendida. No estoy hablando del presente. Dunechka, lo que dice Piotr Petrovich en esta carta y lo que suponíamos tú y yo puede que no sea verdad, pero no se imagina usted, Dmitri Prokofich, lo fantasioso y, por decir así, lo caprichoso que es Rodia. Con ese carácter suyo, nunca he podido descansar tranquila, ni siquiera cuando tenía apenas 15 años. Estoy convencida de que ahora es capaz de hacer algo que a nadie más se le pasaría por la imaginación. Sin ir más lejos, ¿sabía usted que hace 1 año y medio me dejó de piedra y me dio un disgusto de muerte cuando se le ocurrió la idea de casarse con esa chica? ¿Cómo se llamaba? La hija de Zarsnitisna, su patrona. ¿Conoce usted los detalles de esa historia?, preguntó Avdotya Romanovna. ¿Cree usted?, prosiguió con vehemencia Pulgeria Alexandrovna, que mis lágrimas, mis ruegos, mi enfermedad, mi posible muerte de tristeza, nuestra miseria, ¿lo habrían detenido? Habría sorteado todos esos obstáculos con la mayor calma del mundo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nos quiera tan poco? Él nunca me ha contado nada de esa historia, respondió Rajuminjin cauteloso. Pero algo le he oído decir a la propia señora Tsarnitsina, la cual tampoco es muy locuaz, precisamente, y lo que he oído parece un tanto extraño. ¿Y qué es lo que le ha contado?, preguntaron a coro las dos mujeres. Pues tampoco nada de particular. Lo único que he averiguado es que ese casamiento, que ya estaba decidido y que solo la muerte de la novia impidió, no le hacía ninguna gracia a la señora Tsarnitsina. Aparte de eso, comentan que la novia no era nada atractiva, por no decir que era más bien fea,
y que estaba siempre enferma y que tenía muchas rarezas, aunque no le faltarían cualidades. Seguro que las tenía, si no, no se entiende nada. Tampoco tenía dote, aunque a él tampoco le importaban esas cosas. En general es muy difícil juzgar en un caso como este. Estoy segura de que tenía muchas virtudes, comentó escuetamente Avdotya Romanovna. Que Dios me perdone, pero lo cierto es que entonces me alegré de su muerte, aunque no sé quién le habría hecho la vida más difícil a quién, si él a ella o ella a él. Zanjó la cuestión Pulcheria Alexandrovna, tras lo cual, de forma muy prudente, con muchas reticencias y continuas miradas a Dunia, algo que a ésta le resultaba manifiestamente incómodo, procedió nuevamente a preguntarle por la escena de la víspera entre Rodia y Luzhin. Sin duda, ese suceso, más que ningún otro, le había producido una enorme inquietud e incluso temor y ansiedad. Rachuminchin volvió a contárselo con todo detalle, pero en esta ocasión añadió sus propias conclusiones. Acusó sin ambajes a Raskolnikov de haber insultado deliberadamente a Piotr Petrovich, sin apelar apenas a su enfermedad como posible justificación. Él ya lo tenía planeado antes de su enfermedad, añadió. Eso mismo pienso yo, dijo Pulcheria Alexandrovna, con cara de honda preocupación, pero estaba muy sorprendida de la forma tan cauta y hasta aparentemente respetuosa con la que Rachuminchin se había referido esta vez a Piotr Petrovich. Avdotya Romanovna estaba igualmente sorprendida. «¿Entonces, esa es la opinión que le merece a usted Piotr Petrovich?» Pulcheria Alexandrovna no pudo resistirse a hacer esa pregunta. Del futuro marido de su hija no puedo tener más opinión que esa, respondió Rachuminchin con firmeza y calor. Y no lo digo por una vulgar gentileza, sino porque, en fin, por el mero hecho de que Avdotya Romanovna haya tomado libremente la decisión de elegir a ese hombre. Si ayer hablé de él en términos injuriosos, fue tan solo porque había bebido de un modo indecente y estaba, además, fuera de mí. Sí, estaba fuera de mí. Perdí la cabeza, me volví loco, completamente loco. Y hoy estoy abochornado. Se ruborizó y se quedó callado. Avdotya Romanovna también se puso colorada, pero no dijo nada. No había vuelto a abrir la boca desde el momento en que habían empezado a hablar de Luzhin. Sin su apoyo, Pulcheria Alexandrovna se encontraba visiblemente indecisa. Por fin, titubeando y mirando sin cesar a su hija, dijo que había una circunstancia que la tenía terriblemente angustiada. «Verá, Dmitri Prokofich», empezó. «¿Puedo ser totalmente sincera con Dmitri Prokofich Dunechka?» «Por supuesto, madre», asintió enfáticamente Avdotya Romanovna. «El caso es este», se apresuró a decir la madre como si le hubieran quitado un enorme peso de encima al autorizarla a compartir su pesar. «Esta mañana, muy temprano, hemos recibido una carta de Piotr Petrovich en respuesta a una nota nuestra de ayer en la que le anunciábamos nuestra llegada. Verá, ayer tendría que haber ido a recibirnos, tal y como había prometido, a la estación. En cambio, mandó a un criado con el encargo de darnos la dirección de esta pensión y de indicarnos el camino, y con el mensaje de que Piotr Petrovich vendría aquí personalmente a primera hora de la mañana. En vez de venir, nos ha hecho llegar esta nota. Lo mejor es que la lea. Hay en ella un punto que me ha dejado muy intranquila. Enseguida verá usted a qué punto me refiero y dígame con toda sinceridad, Dmitri Prokofich, ¿cuál es su opinión? Usted mejor que nadie conoce el carácter de Rodia y usted mejor que nadie nos podrá aconsejar. Le advierto a usted que Dunechka inmediatamente ha tomado una decisión, pero yo todavía no sé cómo conviene actuar y por eso le estaba esperando». Rachuminchin desdobló la nota que tenía la fecha de la víspera y leyó lo siguiente. «Estimada señora Pulcheria Alexandrovna, tengo el honor de comunicarle que debido a una serie de obstáculos imprevistos me ha sido imposible ir a recibirlas a la estación. He enviado con este fin a un individuo muy diligente. Del mismo modo, me veré privado del honor de encontrarme con ustedes mañana por la mañana, a causa de unos asuntos en el Senado y para no interferir en la entrevista familiar que celebrará usted con su hijo
y Avdotya Romanovna con su hermano. Tendré el honor de visitarlas y de presentarles mis respetos en su alojamiento, no más tarde de mañana a las 8 en punto de la tarde. Con ese motivo, me atrevo a plantearle mi más encarecida y, permítame añadir, imperativa petición de que no esté presente en nuestra entrevista Rodion Romanovich, en vista de que ayer me insultó del modo más desconsiderado e insólito durante la visita que le hice a raíz de su enfermedad. Además, debo tener con usted una explicación ineludible y pormenorizada a propósito de cierto punto sobre el que deseo conocer su propia interpretación. Tengo el honor de hacerle saber de antemano que si, a pesar de mi ruego, me encontrara con Rodion Romanovich, me vería obligado a marcharme de forma inmediata, y en ese caso toda la responsabilidad caería exclusivamente sobre usted. Escribo esto con el conocimiento de que Rodion Romanovich, que tan enfermo parecía en el momento de mi visita, al cabo de 2 horas recobró la salud de una forma repentina y, por lo tanto, estando en disposición de salir a la calle, bien podría ir a visitarlas a ustedes. Todo esto pude confirmarlo con mis propios ojos en la vivienda de un borracho que había sido atropellado por unos caballos y que falleció por esa causa, a cuya hija, una joven cuya conducta ha dado tanto que hablar, entregó ayer mismo nada menos que 25 rublos, supuestamente para el entierro, algo que me sorprendió enormemente, sabiendo lo mucho que le había costado a usted reunir esa suma. Presentándole mi más profunda consideración a mi estimada Avdotya Romanovna, le ruego que acepte los sentimientos de respetuosa devoción de su humilde servidor. P. Luzhin. ¿Qué debo hacer ahora, Dmitri Prokofich?, preguntó Pulcheria Alexandrovna a punto de echarse a llorar. ¿Cómo le digo yo a Rodia que no venga? Ayer exigía él con tanta insistencia que renegásemos de Piotr Petrovich y ahora me ordenan que no reciba a mi hijo. Si se entera, seguro que viene a posta y entonces, ¿qué puede pasar? Actúen como haya decidido Avdotya Romanovna, respondió sin dudar Rajuminjin muy tranquilo. Ay, señor, lo que ella dice, solo Dios sabe lo que ella dice, y no me explica lo que se propone. Dice que lo mejor sería, bueno, no es que sea lo mejor, pero sería indispensable, por lo visto, que Rodia quisiese venir aquí a las 8 y que se encontrasen a toda costa. Yo no tenía intención de enseñarle esta carta y, recurriendo a alguna argucia y contando con su ayuda, esperaba evitar que viniese, porque es tan irritable. Por otra parte, no sé qué borracho es ese que dice que ha muerto, ni quién es su hija suya, ni de cómo ha podido Rodia darle a la hija todo el dinero que le quedaba y que tanto le ha costado reunir, madre, añadió Avdotya Romanovna. Ayer no estaba en sus cabales, comentó pensativo Rajuminjin. Si ustedes supieran las cosas que dijo ayer en una taberna, aunque lo que decía tuviera sentido, de un fallecido y de una muchacha. Sí que me habló cuando íbamos camino de su casa, pero no entendí una palabra. De todos modos, yo ayer no estaba. Lo mejor, madre, será que vayamos nosotras a su casa, y allí le aseguro que enseguida veremos lo que conviene hacer. Además, ya va siendo hora de marcharse. Dios mío, si son más de las 10, exclamó después de echar un vistazo al espléndido reloj de oro con esmaltes que llevaba al cuello, colgado de una delicada cadenita veneciana que desentonaba terriblemente del resto de su atuendo. ¿Un regalo del novio?, pensó Rajuminjin. ¡Ay, si ya es la hora! ¡Ya es hora, Dunechka, ya es hora!, exclamaba alarmada Pulcheria Alexandrovna. Encima va a pensar que estamos enfadadas por lo de ayer, viendo que no llegamos. ¡Ay, Dios mío! Mientras decía esto, se echó por encima, deprisa y corriendo, la mantilla y se puso el sombrero. Dunechka también se preparó. Llevaba unos guantes que no solo estaban ajados, sino llenos de agujeros, algo en lo que reparó Rajuminjin. Con todo, esa evidente pobreza en el atuendo les daba a las 2 señoras un marcado aire de dignidad, como es propio de aquellas personas que saben llevar vestidos humildes. Rajuminjin miraba a Dunechka con veneración y estaba orgulloso de acompañarla. Esa reina, se dijo,
que se remendaba las medias en prisión, tenía que parecer en esos momentos una verdadera reina, mucho más que en las celebraciones y desfiles más suntuosos. «¡Dios mío!», exclamó Pulcheria Alexandrovna. «¿Cómo podía pensar yo que iba a tener miedo de ver a mi propio hijo, a mi querido Rodia? Como tengo ahora, tengo miedo, Dmitri Prokofich», añadió mirándolo con timidez. «No tema, madre», dijo Dunia besándola. «Lo que tiene que hacer es confiar en él. Yo confío». «Ay, Dios mío». «Yo también confío, pero no he pegado ojo en toda la noche», exclamó la pobre mujer. Bajaron a la calle. «¿Sabes, Dunechka, que cuando por fin me he dormido un rato, ya de madrugada, he soñado enseguida con la difunta Marfa Petrovna? Iba toda de blanco. Se me ha acercado, me ha cogido la mano y ha negado con la cabeza mirándome con aire severo, muy severo, como censurándome. No creo que sea un buen presagio. Ay, Dios mío, Dmitri Prokofich, no sé si lo sabe. Marfa Petrovna ha muerto». No, no lo sabía. ¿Qué Marfa Petrovna? Muerta de repente. Y figúrese que... Cálmese, madre, intervino Dunia. ¿Ni siquiera sabe quién es Marfa Petrovna? Ah, ¿no lo sabe? Y yo que creía que estaba usted enterado de todo. Usted me perdonará, Dmitri Prokofich. No sé ni dónde tengo la cabeza estos días. El caso es que, como ha sido usted una persona providencial, estaba convencida de que lo sabía todo sobre nosotros. Para mí es como uno más de la familia. No se enfade conmigo por decir estas cosas. Ay, Dios mío, ¿qué le ha pasado en la mano derecha? ¿Se ha dado un golpe? Sí, un golpe, murmuró Rajuminjin lleno de satisfacción. A veces hablo con excesiva franqueza y Dunia me tiene que corregir, pero Dios mío, ¿cómo es posible que viva en ese cuartucho? ¿Se habrá despertado a todo esto? Y esa mujer, su patrona, a eso lo llama un cuarto. Escuche, dice que no le gusta abrir su corazón. Entonces, ¿es posible que yo lo aburra con mis debilidades? ¿Por qué no me aconseja Dmitri Prokofich? ¿Cómo tendría que actuar ante él? Ya ve que estoy totalmente perdida. No le haga demasiadas preguntas sobre ningún tema si ve que frunce el ceño. Sobre todo no insista en preguntarle por su salud, no le gusta. Ay, Dmitri Prokofich, qué duro es ser madre. Pues anda, que estas escaleras... ¡Qué horror de escaleras! Madre, está usted pálida, cálmese, madre, dijo Dunia acariciándola. Seguro que es feliz viéndola. Y usted no hace más que atormentarse, añadió con ojos brillantes. Esperen aquí. Primero voy a ver si está despierto. Las señoras siguieron a hurtadillas a Rajuminjin, que iba por delante de ellas. Cuando llegaron a la altura de la puerta de la patrona, en el cuarto piso, advirtieron que estaba entreabierta y que dos ojos negros y vivos las miraban desde la oscuridad a través de la rendija. Cuando las miradas se encontraron, la puerta se cerró de golpe y con tanta fuerza que Pulcheria Alexandrovna estuvo a punto de gritar asustada.